7, ya está listo el doctor Ramiro Ramos. Su comentario el día de hoy. Ramiro, buenos días. Gracias, Miguel. Saludos a todos. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de este libro de Walter Elkann, se llama Introducción a la Teoría Económica del Desarrollo. Es una aportación que, pues, varios estudiosos de la economía vienen haciendo desde el siglo XVII, XVIII, XIX y, pues, el siglo pasado. Durante prácticamente más de 300 años, pues, muchos estudiosos de la economía han aportado indicadores económicos, pues, para darle a los países, a los gobiernos, a los sistemas políticos, económicos, una forma de poder medir cómo va creciendo el desarrollo económico y pues que tiene una relación directa con el desarrollo social y con la prosperidad económica. Desde Adam Smith y los economistas del siglo XVIII y XIX, pues han medido lo que se llaman, por ejemplo, la renta variable, el ingreso per cápita, el Producto Interno Bruto, el tema del desempleo, el comercio internacional. Todos estos temas los aborda Walter Elkann y hace una comparación pues muy clásica en este siglo XXI, pues que es la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados. Ha sido toda una narrativa muy interesante ver cómo países tienen crecimiento económico, hay ingresos per cápita, por ejemplo, entrando ya a uno de los indicadores fundamentales. Es decir, el ingreso per cápita es el ingreso promedio que tiene un ciudadano en un país por año, ¿no? Entonces esto sirve para decir, bueno, en América Latina el ingreso per cápita de los mexicanos pues anda alrededor de $9,500 anuales y en Chile anda en $10,200, pero en Estados Unidos anda en $32,000. Entonces uno ve que es el doble en un país como Estados Unidos con respecto a un país latinoamericano, pero también ve uno un país africano que anda en $4,000 anuales, y entonces eso hace que los países impulsen y busquen la manera de crear equilibrios económicos, ¿no? Y de ahí pues se generó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, como una estrategia para también apoyar a los países en desarrollo y decirle, a ver, ¿cuál es el foco, el enfoque fundamental del tema económico? Y pues la idea del libro y de este comentario es decir, vamos a aprender cómo los indicadores económicos pues nos afectan en nuestra vida diaria, y en ese sentido pues no solamente es el ingreso económico, sino lo que hay alrededor, ¿no? O sea, lo que ocupa todas las personas, ocupamos pues son educación, salud y empleo. Y en ese sentido, bueno, los indicadores macroeconómicos miden el tema, por ejemplo, del empleo. En cualquier país hay indicadores para ver el tema de cuánto hay de desempleo. Cuando hay, por ejemplo, pleno empleo, significa que el número de personas que están egresando de una universidad o que no tenían empleo, consiguieron todos. Por ejemplo, en Nuevo Laredo, hace 20 años tuvimos pleno empleo, es decir, había empleo para todos, ha pasado en diferentes épocas, pero también cuando hay desempleo, pues se mide y dices, bueno, hay un desempleo del 3%, del 4%, ¿qué significa? Que de la población económicamente activa, es decir, lo que dice la ley laboral, que puedes trabajar de los 18 en adelante o de los 16 con las condiciones que dice la Ley Federal de Trabajo, tú puedes tener un acceso a un empleo. Si no lo logras, entonces hay un déficit en el tema del empleo. Y eso es lo que señala este libro y da algunas propuestas para solucionar este tema, ¿no? Y una de las cosas que se ha visto para lograr pues el equilibrio entre las diferentes economías es el tema del comercio internacional. Desde las épocas de los primeros economistas se veía ya la imperiosa necesidad del intercambio comercial. El mundo se tardó mucho en llegar a esta dinámica de mover mercancías de un país a otro. Siempre la política era poner restricciones arancelarias o no arancelarias. Las arancelarias pues son todas las tarifas, los impuestos, y las no arancelarias son las cuotas o restricciones fitosanitarias que hay. Entonces se tardó mucho. De hecho, México empezó hasta 1985 con la entrada de México al GATT, y luego ya plenamente con el Acuerdo de Tratado de Libre Comercio en 1994. Y si ahora vemos en la historia de nuestro país y Estados Unidos y Canadá,
cómo el comercio internacional ha crecido 10 veces más, y lo vemos aquí en los cruces internacionales, que ya llegan a 14,000 diarios, cuando pues estaban en 2,000 hace prácticamente 20 años. Es impresionante cómo esta teoría económica del comercio internacional ha dado un gran resultado y ha logrado los equilibrios y cerrar la brecha entre las diferentes ingresos entre países, y ahora vemos el beneficio del comercio internacional. Pero ahora también se aborda aquí un tema que todo mundo lo estamos viendo ahora: el costo de la materia prima y el acceso a ellas. Es decir, ahorita tenemos otro indicador que está pegando mucho, que es la inflación. Y la inflación, lo sabemos, que es el incremento general y sostenido del nivel de precios y de servicios en un periodo determinado. Y es otro indicador que siempre se tiene que medir, porque tiene que ver con el ingreso de los trabajos, del salario. Si crece el salario, pero crecen más el costo de los productos y servicios de la inflación, pues de nada sirve un crecimiento salarial. Si hay un crecimiento del salario y la inflación es de menos de 2 dígitos, es decir, 2%, 4%, 8%, ayuda bastante, ¿no? Entonces, eso también se mide, y ahorita hay una preocupación mundial, y aquí lo comenta el autor, en el tema del costo de las materias primas. Y ahorita hay una visión de todo el mundo del nearshoring, que es buscar que las grandes empresas puedan producir a base de terceros alguna materia prima, pues para que bajar los costos de producción y de traslado de una mercancía acá. Y es una gran oportunidad que viene para México y para aquí, para Nuevo Laredo y para la región, porque nosotros ya tenemos industrias que ocupan materias primas que las traen de otro lado. Entonces, fíjense, por eso es bien importante aprender economía y saber por qué. La visión de los empresarios, la visión del gobierno es pues ver estas oportunidades en donde se pueden generar un empleo teniendo calidad de la mano de obra y espacios de servicio. Por ejemplo, lo vemos aquí en México. Para que la industria llegue, y lo hemos constatado en los últimos años, pues lo que ocupa es pues la materia prima y sobre todo los servicios: el gas, el agua, la electricidad, la conectividad. Vemos, por ejemplo, estados tan alejados de aquí de la frontera como Querétaro y Guanajuato, que han podido tener una una captación de inversión extranjera más fuerte que incluso Tamaulipas, por el tema de haberse adelantado a los servicios y darle esa seguridad que ocupan los inversionistas. Eso ayuda mucho, porque el comercio internacional no es nada más decir, bueno, que venga alguien a invertir, sino tienes que darle toda la infraestructura, ¿no? Todas las empresas automotrices que estaban en Detroit, Michigan, pues están, la gran mayoría, en Coahuila, en el Estado de México, en Guanajuato, en Querétaro y en Aguascalientes. Entonces, esta parte de esta dinámica que aquí lo comenta en teoría económica Walter Elkann, la vemos aterrizada aquí en México, y vemos cómo estos indicadores y estas políticas públicas pues ayudan al bienestar económico cuando todo mundo nos enfocamos a eso. Y un tema fundamental pues obviamente es el nivel educativo. O sea, no hay manera de que pueda haber mano de obra calificada y que sea eficiente si no elevamos el promedio educativo nacional, que ahorita es de 9 años, ¿no? Y otro de los indicadores es el tema de la población. Fíjense cómo ya hace unas pocas semanas ya llegamos a una población de 8,000 millones. Pero de esos 8,000 millones, prácticamente más de la mitad está en solamente un continente, en Asia. O sea, del total de todos los 8,000 millones, nada más en la India y en China. O sea, estamos hablando que vive casi el 40%. O sea, si uno ve el globo terráqueo, la distribución de la población es impresionantemente desigual. Y también, obviamente, eso afecta a la distribución de la alimentación, de los servicios, de la salud. Y es tan interesante las teorías económicas porque ve uno esos equilibrios. Como aquí en México, a veces decimos, no, pues que no crecemos al 5%. ¿Por qué ocupamos crecer al 5%? Porque se requieren crear 1 millón de empleos por año. Sí, pero hay estados otra vez que crecen al 7% o al 8%, aquí en México.
pero obviamente otros estados no crecen, entonces de ese promedio pues obviamente baja. Y es muy interesante, por eso estos libros de economía básica, fundamental, sí, ayudan mucho para entender lo que todos los días leemos y escuchamos en los medios de comunicación y en redes sociales. ¿Te acuerdas de aquel ejemplo que daban? No sé si Adam Smith, o sí creo que fue Adam Smith, que decía, mira, esto es muy simple. Tú destinas al comercio exterior, a la exportación, tus excedentes, porque primero garantizas tu demanda nacional, el consumo propio. Tu consumo nacional. Decía, bueno, los ingleses decían, ¿sabes qué? Yo tengo mucha lana, tengo muchas ovejas, puedo producir toda la lana que tú quieras. Sí, dice, ¿y qué tal? Francia, yo no tengo vinos, ¿por qué no intercambiamos tu lana? Por mi lana, por tu vino. Y así empieza. Y eso así es empieza, lo que pasa, y luego empieza ahí el tipo de cambio, Miguel, que es todo un tema bien interesante. Y ahí Adam Smith pues logra su teoría de la oferta y la demanda. Aquí en México ahorita ya el tipo de cambio es libre. O sea, nadie lo fija, es en cuestión de la oferta y la demanda. Lo que hace el Banco de México, que tiene casi 180 mil millones de dólares, cuando hay una demanda exagerada de dólares, que puede hacer una depresión, invierte o mete al mercado una cantidad. Eso es toda la intervención que hace el Banco de México. Las tasas de interés, por ejemplo, que también las fija el Banco de México, sirven para controlar el tema de la inflación también. Y así hemos ido aprendiendo. Oye, pero haber cerrado en un 7.8% México, esa fue la tasa anual, ya pondrá. Oye, nos fue mucho mejor que muchos países. Sí, y la verdad que eso más bajo que en nos Estados hace Unidos, atractivos. No, tener un tipo de cambio un poquito más bajo, ¿no? Sí, 7.1. 7.1, exactamente. Eso nos hace atractivo. Tener inflación de menos de 2 dígitos, tener tasas de intereses bajas. En Argentina se fue creo que al 90%, Mira, 20%. Es lamentable, los campeones del fútbol, los admirados argentinos, pero ha sido crónica. No han podido lograr. No, es crónica Ramiro, y permanente, de veras. Es una tragedia ya histórica. Un amigo argentino. Tango, maestro. Es un tango, exactamente. Un amigo argentino en las épocas de los 80 decía, no, vas a Argentina a tomarte un café, primero lo pagas y después te lo tomas, porque si te lo tomas no sabes cómo lo vas a pagar. Era una inflación brutal que tenía. Sí, con tanta riqueza de país tan extraordinario. Sí. Pero bueno, ahí está el tema de no aprender lo que otros países han hecho en política económica. Fíjate qué tan curioso. Nosotros fomentamos las exportaciones. Argentina grava las exportaciones. Sí, es lo que platicaba hace ratito. Nosotros hemos quitado restricciones arancelarias y no arancelarias. Sí. Pero las de lana son las... Bueno, pues esas restricciones forman parte de la política monetaria de cada país, eso me queda claro. Pero Argentina, por ejemplo, necesita divisas. Uno de sus principales ingresos son los granos y la carne. Así es. Por un momento en que Argentina dijo, ¿sabes qué? No, tenemos poca producción de carne, la vamos a destinar al mercado exterior, es decir, la vamos a exportar porque necesitamos divisas. Pero les ofrezco a argentinos que vamos a comer borrego, tenemos excedentes de borrego que no tenemos demanda, entonces a comer borrego. Esa era la carne que conseguía, porque la carne de vaca se exportaba, porque necesitaban las divisas. Producen muchos granos y se hacen millonarios los agricultores de granos, sí, pero no te voy a cobrar un impuesto, no por traerlo de fuera, sino por mandarlo afuera. Y manejan bien sus políticas. Lo que pasa es que políticamente la Argentina es difícil, es complicada. Sí, claro. Y no ha habido un seguimiento de la política monetaria, fiscal, económica, y eso los ha tenido con mucha debilidad institucional. Y no han acertado en los últimos 50 años. Y luego piden prestado y no pagan, y luego quieren pagar como ellos quieren, o sea... Ha sido un tango, ¿no? Sí. Pero bueno, para eso sirven las teorías económicas y los libros como estos, Miguel, para que pues los gobernantes tengan pues una idea generalizada de lo que ha funcionado en el mundo después de 300 años de la revolución industrial, lo que hemos visto. Ya sabemos lo que funciona, pues. Entonces es nada más darle seguimiento y aplicar la política pública que ha dado resultados, independientemente de teorías marxistas, leninistas, capitalistas, socialistas, monetaristas, de todos, hay ya modelos que han resultado exitosos en muchos países, ¿no? Entonces, pues, por eso son importantes esas aportaciones. Me acuerdo que me decía un amigo, no, hombre, si quieres entender la teoría de los Chicago Boys, ¿te acuerdas aquellos? Sí. Chilenos. Te voy a decir una frase que condensa todo. Hay que tener lo que se deba
aunque se deba lo que se Lo que tenga. se Bueno, tenga. es cierto, se acabó. Abres el crédito y vámonos, se acabó. Exacto. Mantiene la economía funcionando. Sí. Pero sacaron a Sí. Chile adelante los Chicago Boys. Sí. Y el día es un tema bien interesante. Ha habido crisis en Estados Unidos por el tema de hipotecas, ¿no? Abrieron el crédito y empezó la gente a comprar casas y todo, y de repente se viene una crisis porque... pues, la burbuja. Exactamente, ha pasado. Se abre y obviamente se genera economía. Por ejemplo, la industria de la construcción es la que mueve 42 actividades económicas en todos los países. Aquí cuando hay Es eso... uno de los... es la principal. ¿Te acuerdas es la cuando tú principal. analizas la economía de un país, luego te preguntan, dame el índice de ¿cómo le llaman? House starter, ¿no? Ujú. ¿Cómo está la industria de la construcción? Es correcto, esa es la que Si más la mueve. industria de la construcción está bien, todo lo demás por Es añadidura va a estar correcto, bien. sí, porque es lo que más mueve los demás indicadores económicos. ¿Sí? Era un Por caso eso. práctico, ¿te acuerdas que nos Así ponían es. en maestría? A ver, Es correcto. Ahí te van los índices, ahora manejas. Sí, así es. Interesante. Bueno, Ramiro, pues muchas gracias por tu colaboración. Al como contrario, siempre. buen domingo para todos.